Hola amigas y amigos de Wills Emotions, reciban un cálido saludo y bienvenida a este espacio de diálogo y reflexión. Soy Andrea y hoy les invito a un debate crucial que pone a prueba la solidez de nuestros sistemas democráticos, los derechos sociales para las personas con discapacidad. Pero desde el inicio quiero desafiarles a abandonar las zonas de confort intelectual. No nos limitemos a discutir tecnicismos. Propongo que nos enfrentemos a las preguntas incómodas. ¿Hemos asumido el compromiso con la igualdad de oportunidades o estamos perpetuando formas sutiles de exclusión? ¿Son los derechos sociales una variable de ajuste en tiempos de crisis económica? ¿Y cuál es la responsabilidad ética y política de los Estados en conjunto con las instituciones internacionales en la construcción de sociedades verdaderamente justas? Porque lo que hablaremos hoy no es de ayudar, entre comillas, a un colectivo vulnerable, sino de la obligación de garantizar que todas las personas en su diversidad puedan ejercer plenamente su ciudadanía. Y para ilustrar la complejidad de este desafío, exploraremos un caso que nos exhorta directamente: la situación en Argentina, donde las políticas de austeridad están generando un inmenso debate sobre el futuro de los derechos sociales. Para entender la magnitud de este desafío, es fundamental que comencemos por establecer el marco legal que sustenta los derechos de las personas con discapacidad. Adentrémonos en el marco normativo internacional, que es el contrato social del siglo XXI. Cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, no estamos haciendo una petición de caridad. Estamos invocando un marco legal vinculante que los Estados están obligados a respetar: la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promulgada por la ONU. Esta convención, ratificada por la Unión Europea, países latinoamericanos y la inmensa mayoría de las naciones de diversos continentes, establece un nuevo contrato social. Los Estados tienen la responsabilidad de eliminar las barreras que impiden la plena inclusión de las personas con discapacidad y de proporcionar los apoyos necesarios para garantizar la autonomía y la participación de este colectivo. Y aquí es donde la cuestión se vuelve fundamentalmente política. ¿Están los Estados asumiendo plenamente esta responsabilidad? ¿Están destinando los recursos necesarios para implementar políticas inclusivas en todos los ámbitos, desde la educación y el empleo hasta la salud y la accesibilidad? En el caso de Argentina, la Convención tiene jerarquía constitucional, lo que en teoría debería traducirse en un compromiso aún mayor. Pero ¿qué ocurre cuando las prioridades económicas entran en conflicto con los derechos humanos? Ese horizonte es al que debemos aspirar, un mundo donde la inclusión sea la norma. Surge la pregunta: ¿cómo llegamos allí? Un elemento clave en este proceso son los apoyos económicos. Estos entendidos como una inversión en ciudadanía, no como un gasto prescindible. Visualicemos por un momento una sociedad donde la inclusión sea la norma, no la excepción. Entornos accesibles, comunicación universal, mercados laborales que valoren la diversidad como una fortaleza. Ese es el horizonte al que debemos aspirar, ya lo hemos dicho. Pero mientras tanto, los apoyos económicos son herramientas indispensables para garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. No son un gasto, sino una inversión en el desarrollo del capital humano y en la construcción de una ciudadanía plena y justa. Y las cifras nos revelan la urgencia de estas medidas. La exclusión laboral no es un problema individual, sino una manifestación de desigualdades estructurales que los Estados
deben abordar. Según los datos proporcionados por la OIT del año 2022, a nivel global, la tasa de desempleo promedio para las personas con discapacidad fue del 7.6% en comparación con el 6% para las personas sin discapacidad. Además, la tasa de participación en la fuerza laboral es significativamente menor para las personas con discapacidad a nivel mundial. En España, por ejemplo, en el año 2022, la tasa de empleo de las personas con discapacidad en edad productiva, es decir, desde los 16 hasta los 64 años, se situó en el 27.8%, mientras que la de las personas sin discapacidad alcanzó el 68.1%. Estas estadísticas nos cuestionan como sociedad. ¿Estamos dispuestos a aceptar estas desigualdades como algo natural o vamos a exigir a nuestros estados que implementen políticas efectivas para revertirlas? Hemos analizado el debate en torno a los apoyos económicos desde una perspectiva teórica. Ahora veamos cómo se manifiesta en un contexto específico. Para ello, analizaremos la pertinencia de estos apoyos económicos en un debate entre los derechos y actuales desafíos. El tema de los apoyos económicos para personas con discapacidad es objeto de debate, por cierto. Es importante reconocer que existen argumentos tanto a favor como en contra y que un análisis equilibrado debe considerar ambos matices. Por un lado, se argumenta que estos apoyos son esenciales para equiparar oportunidades, permiten compensar las desventajas derivadas de las barreras sociales, económicas y físicas, facilitando la participación plena en la sociedad. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que las personas con discapacidad enfrentan mayores tasas de pobreza y menores niveles de educación y empleo, lo que refuerza la necesidad de estas medidas. Además, se destaca el papel de los apoyos económicos en el fomento de la inclusión laboral. Al cubrir gastos como el transporte adaptado o la asistencia personal, se facilita la búsqueda y el mantenimiento del empleo. Estudios demuestran que la disponibilidad de servicios de apoyo aumenta la probabilidad de que las personas con discapacidad accedan al mercado laboral. También se subraya su contribución a la mejora de la calidad de vida al permitir el acceso a bienes y servicios que promueven el bienestar, como la atención médica especializada o las actividades de ocio. Encuestas de calidad de vida muestran una mayor satisfacción entre las personas con discapacidad que cuentan con apoyo financiero y social. Finalmente, se argumenta que estos apoyos contribuyen a la reducción de la exclusión social al facilitar la participación en la vida comunitaria y disminuir el riesgo de aislamiento y marginación. La investigación social respalda la idea de que el apoyo económico está asociado con una mayor participación en actividades sociales y cívicas. Cabe mencionar que también se plantean objeciones a los apoyos económicos. Algunos argumentan que pueden generar desincentivos para el empleo, creando una trampa de la dependencia. No obstante, la evidencia empírica es mixta y muchos estudios no encuentran una correlación significativa entre la recepción de ayudas y la disminución de la participación laboral. Es importante recordar que las ayudas suelen ser insuficientes para cubrir todos los costes de la vida y que la mayoría de las personas con discapacidad que están en condiciones de hacerlo desean trabajar para lograr una mayor autonomía. Otro argumento en contra se centra en el coste fiscal de las ayudas sociales. Si bien es innegable que representan un gasto público,
es fundamental considerar el coste económico de la exclusión de las personas con discapacidad del mercado laboral en términos de pérdida de productividad y aumento de los gastos en otros servicios sociales. La inversión en inclusión puede generar beneficios a largo plazo. También se señala la ineficiencia y burocracia de algunos sistemas de ayuda, con procesos complejos y una distribución desigual de los recursos. Si bien estos problemas son reales y deben abordarse, no invalida la necesidad de los apoyos. Es importante implementar medidas para mejorar la gestión y la transparencia de los sistemas. Por último, se expresa la preocupación de que recibir ayudas puede generar estigmatización, reforzando la percepción de la dependencia o incapacidad. Sin embargo, el estigma es un problema social más amplio que debe combatirse mediante la educación y la concienciación. Los apoyos económicos diseñados y comunicados adecuadamente pueden ser una herramienta para la autonomía y la inclusión. Por tanto, debemos abordar este debate desde una mirada crítica y constructiva, reconociendo tanto los beneficios como los desafíos asociados a los apoyos económicos. Comprendiendo la complejidad del debate sobre estos apoyos económicos, es hora de aterrizar estas ideas en un caso concreto. Las medidas adoptadas por el gobierno argentino nos exigen una reflexión profunda. Argentina suscribió formalmente la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad el año 2008. Esto es un paso adelante sin duda, pero en los últimos tiempos hemos presenciado decisiones que generan una profunda preocupación y nos obligan a cuestionar la coherencia entre el discurso y la práctica. La Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS, el organismo encargado de diseñar e implementar las políticas públicas en esta área del gobierno argentino, emitió un decreto que reintrodujo terminología claramente discriminatoria y obsoleta para referirse a las personas con discapacidad intelectual, al retomar alusiones que creíamos superadas como idiota, imbécil y débil mental, generando un profundo malestar en la sociedad civil. ¿Cómo podemos reconciliar esto con los principios de la Convención y con los avances en la comprensión social de la discapacidad? ¿Qué mensajes está enviando a la sociedad cuando el propio Estado legitima un lenguaje estigmatizante? Afortunadamente, la movilización de la sociedad civil y la atención de los medios lograron una rectificación parcial, pero la herida ya está abierta y la pregunta sigue resonando. ¿Qué tensiones estructurales están operando detrás de estas decisiones? Para analizarlo en profundidad es crucial examinar el contexto político y económico en Argentina. El gobierno actual ha impulsado un programa de ajuste y reducción del gasto público, argumentando la necesidad de equilibrar las cuentas del Estado. Y aquí es donde el debate se vuelve éticamente complejo. ¿Cómo se concibe la inversión social en un escenario de austeridad? ¿Se consideran los derechos de las personas con discapacidad como una prioridad o como una variable de ajuste? Las organizaciones de la sociedad civil advierten que estas medidas de recorte están teniendo un impacto devastador en las personas con discapacidad en Argentina, profundizando su exclusión social y económica. Porque no olvidemos que los apoyos económicos no son una concesión graciosa del Estado, sino una forma de compensar las desigualdades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en el acceso al empleo, la educación, la salud y la participación social. Y las cifras nos lo recuerdan.
Según la OIT, en América Latina, la tasa de desempleo para las personas con discapacidad es ligeramente superior a la de las personas sin discapacidad. Además, un estudio del Banco Mundial del año 2004 estimaba una tasa de desempleo del 91% para las personas con discapacidad en Argentina. Aunque este dato es anterior al año 2022, el momento en que estamos haciendo este análisis sugiere un desafío histórico significativo en la inclusión laboral de este colectivo. Entonces, la pregunta que debemos plantearnos como ciudadanos activos es ¿qué modelos de sociedad queremos construir? ¿Una sociedad que prioriza el equilibrio fiscal a cualquier costo o una sociedad que garantiza los derechos de todos sus miembros, especialmente de aquellos que enfrentan mayores barreras? Argentina nos presenta un panorama complejo. Ampliando la mirada, reflexionemos ahora sobre el papel fundamental que desempeñan los estados en el impulso de la inclusión a nivel mundial. Es indudable el rol de los estados y su responsabilidad en la dirección de la inclusión de todas las personas. La inclusión no es una utopía inalcanzable, sino un proyecto político que requiere la voluntad y la acción coordinada de los estados, las instituciones internacionales y la sociedad civil. Y en este camino, las cifras nos proporcionan un mapa de ruta, señalándonos dónde estamos y hacia dónde debemos dirigirnos con urgencia. Recordemos que, según la OIT, en el año 2022, periodo donde se tiene registro de los recientes estudios sobre discapacidad e inclusión social, que el promedio global de desempleo para las personas con discapacidad fue mayor que el observado por las personas sin discapacidad, y que la brecha de empleo entre las personas con y sin discapacidad, según la UE 27, se mantuvo en un rango promedio de 22.7 a 21.4 puntos porcentuales entre los años 2014 y 2022. Estos datos no son meras estadísticas, sino un llamado de atención a los estados. ¿Están implementando políticas basadas en evidencia empírica? ¿Están aprendiendo de las experiencias exitosas de otros países? ¿Están invirtiendo en investigación y desarrollo para crear tecnologías y soluciones inclusivas? Para este año 2025, la tecnología y la creciente conciencia social nos ofrecen herramientas poderosas para acelerar el avance hacia la inclusión. No obstante, existen riesgos de regresión si los estados no asumen su responsabilidad de manera proactiva. Por eso, es crucial que como ciudadanas y ciudadanos exijamos a nuestros representantes que rindan cuentas, que demuestren con acciones concretas su compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. No basta con firmar tratados internacionales. Es necesario traducir esos compromisos en políticas públicas efectivas y presupuestos adecuados. El caso de Argentina nos ilustra en cuanto a los desafíos que enfrentan los estados en la implementación de políticas inclusivas. Sin embargo, ¿cuál es el papel que deben jugar los estados? Quiero que nos vayamos de este espacio con una convicción inquebrantable. Los apoyos económicos no son un gasto fiscal ni una gracia del Estado, sino una inversión en el tejido mismo de nuestra sociedad. Son una forma de redistribuir la riqueza, de corregir las desigualdades estructurales y de garantizar que todas las personas, independientemente de sus diversidades,
puedan participar activamente en la construcción de un futuro común. Y para lograrlo es indispensable transformar las estructuras que perpetúan la exclusión laboral y social, como nos señalan de manera contundente los datos de la OIT y tantas otras organizaciones. Por su parte, la OIT estima que las personas con discapacidad tienen entre 2 y 5 veces menos probabilidad de conseguir empleo que las personas sin discapacidad. Esta estadística global no es solo un número, sino un llamado a la acción. Los estados deben implementar políticas integrales que aborden las barreras en el acceso a los ámbitos anteriormente señalados, porque la inclusión no es una cuestión de buena voluntad, sino un imperativo ético y político que define la calidad de nuestra democracia. No podemos permitir que los derechos sociales sean sacrificados en aras de la austeridad. Los derechos no son variables de ajuste, son la esencia misma de un contrato social justo y equitativo. Y así cerramos este capítulo de Wheels Emotions. Gracias por acompañarme en esta necesaria reflexión. Les invito a seguir profundizando este diálogo en nuestras redes sociales, realizar propuestas para abordar futuros temas, apoyar este espacio de visibilización y a suscribirse en todas nuestras plataformas disponibles. Hasta nuestro próximo episodio, donde continuaremos desafiando las barreras y valorando la diversidad. Seguimos en la ruta.